Cuando Dios crea el universo, Él establece un principio para gobernarlo. Y ese principio es el principio de autoridad. Dios mismo es la autoridad máxima. Bajo Dios estaban los arcángeles y bajo los arcángeles estaban los ángeles. Cuando fue creado el hombre, él también quedó bajo la autoridad de Dios. Pero, ¿qué significa la palabra autoridad? La autoridad significa poder legítimo, real y pleno para actuar o para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Eso es autoridad. Por tanto, autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Huestes del cielo le adoran. En Apocalipsis 4:11, ahí nosotros vemos en Apocalipsis 4:11 lo que hacen con Él y lo que reconocen en Él. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. La autoridad de Dios es un aspecto de su dominio inalterable, universal y eterno sobre un mundo que le pertenece. Su autoridad real sobre la humanidad consiste entonces en su derecho y potestad para disponer de los hombres como a Él le plazca. Además de su exigencia indiscutible de que los hombres le estén sujetos y vivan para su gloria. A través de toda la Biblia, la realidad de la autoridad de Dios se demuestra por el hecho de que todos aquellos que desprecian o hacen caso omiso a su autoridad van a incurrir en un juicio divino. El juez regio tiene la última palabra y de esta manera queda justificada su autoridad. En esta mañana veremos como primer punto que existen dos principios imperantes en el mundo: el principio de rebeldía y el principio de obediencia. Como segundo punto vamos a ver la autoridad divina delegada y como último la Iglesia, el cuerpo de Cristo, mantiene la autoridad de Dios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos al primer punto y vemos los dos principios imperantes en el mundo. Primero vemos una escena y la escena es la rebelión de los ángeles. La autoridad de Dios al inicio de todas las cosas era perfecta en el cielo, hasta que el arcángel Lucifer, jefe de todos los ángeles, considerado el ángel más hermoso y sabio que jamás Dios había creado, no estando contento con su designación, él decide rebelarse contra el Creador. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Esta rebelión fue contra la autoridad de Dios y por tanto, dice, fue arrojado del cielo y 1/3 de ángeles le siguieron y de esta manera él forma un reino opuesto a Dios y a su reino, al reino de Dios. Desde entonces ha habido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero antes de la rebelión de Satanás, toda criatura vivía bajo el principio de esta obediencia a Dios. Pero sin embargo, cuando Satanás introduce ya el principio de rebeldía, él hace que toda actitud ya del corazón hacia Dios sea de rebeldía y diga: yo haré lo que yo quiera hacer, no lo obedeceré. Vamos a ver en 1 Samuel 15, 22 y 23,
ahí vemos un dato muy importante de cómo el rey Saúl desobedece una instrucción dada por Dios. Primera de Samuel 15, 22, 23. ¿Y qué le dice Samuel a él? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que la rebelión está considerada a la par de la adivinación. ¿Qué es la adivinación? No quiero saber lo que Dios tiene para mí de acuerdo a cada día que voy viviendo, sino que yo consulto al horóscopo, ¿verdad? Las personas se hacen leer las cartas, el cafecito, el cigarrillo, las manos. Entonces yo estoy rebelándome hacia eso que el Señor tiene preparado para mí. Rebelión igual a adivinación. Adivinación es un pecado abominable para Dios. Pero luego de esto viene la rebelión del hombre. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán no lo fue. Él eligió desobedecer a Dios. Adán siguió a Satanás en su rebeldía contra Dios. Por esa razón Adán introduce el pecado a la humanidad. De allí en adelante la rebeldía fue un principio en el corazón del hombre. ¿Qué dice Isaías 53:6? Dice: cada cual se apartó por su camino, convirtiéndose el hombre en un hijo de desobediencia. Pero luego viene el fracaso de Israel. Más tarde Dios escoge a Abraham para ser el padre de un pueblo que se llamaría el pueblo de Dios. Dios deseaba un pueblo obediente a Él en medio de la rebeldía de la raza humana. Abraham es conocido por su fe inquebrantable, pero también como un hombre que obedecía a la autoridad de Dios. Dios dijo a Abraham, en Génesis 18:19, Él habla de Abraham acerca de lo que Él representa. 18:19, Él dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Él sabía lo que Abraham haría. Los descendientes de Abraham formaron la nación de Israel, mediante la cual todos los pueblos de la tierra conocerían el nombre de Jehová. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? También fue desobediente y rebelde. Dios tuvo que castigarlo muchas veces, permitiendo que su nación fuese destruida debido a su continua rebelión en contra de la autoridad. Luego aparece alguien en escena y es la obediencia del Hijo, Jesucristo. Jesucristo, como hemos visto ahora, Dios crea y todo lo que Él crea se había revelado en su contra. Los arcángeles, los ángeles, el hombre y el pueblo de Israel. Pero afortunadamente, cuando ya se dio el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Él vino a morir por nuestros pecados, pero también vino para restablecer el principio de obediencia. En Juan 6:38, ¿qué dice? Veamos Juan 6:38. Juan 6:38 dice: Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús era un hombre totalmente obediente a Dios. Jamás resistió la autoridad de Dios, mientras que estuvo en la tierra como hombre. La norma de su vida fue la obediencia. Juan 8:29 dice:
Más adelante, Juan 8:29 dice, Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada. En el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús meditaba en cargar nuestros pecados en la cruz, nosotros vemos en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya que era la voluntad de Dios que Él muriera en la cruz por nuestros pecados, sin embargo, Él humildemente obedece a su Padre. Jamás hubo en la tierra un suceso tan maravilloso como cuando el Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte, obedeciendo a su Padre. Filipenses 2:8-9 dice, busquemos, Filipenses 2:8-9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. A Jesucristo se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Él ha llegado a ser la cabeza de una nueva raza, los hijos de Dios. Tal como vivió su vida por el principio de la obediencia, así debemos vivir sus hijos, redimidos con su sangre por esta misma norma de obediencia. Por tanto, podemos evidenciar que existen dos principios imperantes. El principio de rebeldía, que es el principio de Satanás. El principio básico del mundo es la rebeldía. Yo haré lo que quiero. Esta actitud del hombre contra Dios y su autoridad emana de un corazón rebelde, expresándose en caos y desorden. Pero existe el principio de obediencia, que es el principio de Cristo. Debe ser el principio básico de los hijos de Dios. Somos llamados a obedecer su autoridad. Antes de aceptar a Cristo éramos rebeldes y desobedientes, pero cuando Dios nos salvó, hizo posible que viviéramos una vida nueva bajo el principio de obediencia. El Señor Jesucristo, el obediente, vive ahora en nosotros, amados hermanos. Amén. Segunda de Corintios 13:5. Él ahí nos dice claramente, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Tenemos a Él viviendo. Porque tenemos entonces a Él viviendo, podemos obedecer a Dios, amados hermanos. Jesucristo eligió vivir bajo el principio de obediencia y nosotros también debemos vivir bajo este principio. Debemos adoptar el sentir que tuvo Cristo Jesús. Entonces, ha quedado claro dos principios bien marcados, el principio de rebelión y el principio de obediencia. Ahora pasamos al segundo punto, la autoridad divina delegada. ¿Qué es una autoridad delegada? Es aquella persona que recibe de parte de una autoridad máxima una delegación para que lo represente en su nombre. Eso es una autoridad delegada. Habíamos leído en Romanos 13:1, leímos que sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten van a acarrear condenación para sí mismos. La palabra no miente, amados hermanos. Son múltiples las esferas en las que se ejerce la autoridad. Y todos los que recibimos autoridad en un momento dado, tenemos ante Dios una profunda responsabilidad de cómo vamos a ejercer esa autoridad. Dios tiene dos maneras de ejercer autoridad y la vamos a conocer hoy. La autoridad directa, esa autoridad directa es dada a través de ¿quién? De la palabra de Dios. Y a través de la guía del Espíritu Santo. Él de esa manera se manifiesta directamente a nosotros. Pero tenemos la autoridad delegada.
Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de autoridad delegada. Tenemos a los padres, profesores, policías, jefes, gobiernos. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa a Dios, esta autoridad debe ser respetada y obedecida. Ser irrespetuosos o desobedientes a la autoridad delegada por Dios es igual a ser irrespetuosos y desobedientes a Dios. Es la misma ecuación. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 clases básicas de autoridad. Tenemos la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Primero, la familia, vemos que Dios ha puesto autoridad ¿en quiénes? En los padres. Los padres van a representar la autoridad de Dios en el hogar. El padre, pues, ha sido señalado por Dios como cabeza del hogar, de la familia. Y debe, dice, amar a su esposa, a sus hijos y ser ejemplo para ellos. Los padres están llamados a ser ejemplos, tienen una autoridad delegada por Dios. Deben amar, dice, a su familia, pero también el padre es responsable de la instrucción de sus hijos en los caminos del Señor. Muchas veces el padre dice, mi amor, estoy muy ocupado, estoy cansado y vengo a descansar. Ocúpate de esos quehaceres de estar ahí leyéndole la Biblia a nuestros hijos porque no tengo tiempo. Pues déjeme decirle que es responsabilidad del Padre. Efesios 5:21 dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. La familia debe estar sometida unos a otros por amor. Vemos que el mismo Jesucristo, Él cuando estuvo en la tierra se sujetó a autoridades. Él desde su juventud mantuvo y respetó la autoridad de sus padres. Recordemos un hecho en Lucas 2:49 cuando la buscaban y dice, es necesario estar en los negocios de mi padre. Él era Dios, Él sabía todo. Podía haberle dicho a ellos, ¿sabe qué? Ya a los 12 años ya puedo yo valerme por mí mismo. Muchos chicos aquí trabajan y no me voy a ir con ustedes. No regreso con ustedes. Aquí es necesario que yo haga los negocios de mi padre, me ocupe de ellos. Hasta luego. Mas, sin embargo, la Biblia registra que él regresó con sus padres y se sometió a ellos. Capaz que si hubiéramos estado nosotros, no sabemos qué hubiéramos hecho, ¿no? Capaz que, no, ya chao, ya puedo valerme por mí mismo. Pero, sin embargo, él regresó. Y él durante su obra también se mantuvo sujeto y obediente a la autoridad, al gobierno que en ese momento imperaba mientras él vivía. Como segunda fase entonces de autoridad tenemos al gobierno. ¿Por qué se establecen los gobiernos? Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios establece leyes y el gobierno humano. Dios da a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Si no, solo recordemos el pasado. ¿Qué ha pasado? Cuando menos hay un momento en que se perdió la autoridad, ustedes vieron toda la cantidad de vandalismo que se hizo. Y algunas personas estaban atemorizadas de que estas personas ya vinieran hasta sus casas. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Primera de Timoteo 2:1, vamos a leer esa hermosa cita, 2 del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Recordemos que Dios es el Dios del orden. Él no habita en el desorden. Por eso es que nosotros tenemos que tener todo en orden.
Porque si tenemos algo en desorden, estamos revelando que Dios no está ahí, pues, en ese lugar. La casita bien cuidadita, todas nuestras cosas cuidaditas, porque si hay desorden, ¿qué implica el desorden? Entonces, aquí está diciendo que nosotros tenemos que obedecer para que podamos vivir quietos y reposadamente. Entonces, debemos nosotros orar y respetar al presidente de la República, así no nos guste o no nos guste, orar por ellos, vicepresidentes, jueces, funcionarios, todos son autoridades delegadas por Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:13 al respecto? Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Es posible que nosotros no querramos hacerlo. Vemos tantas injusticias, ¿cómo es posible todo esto? Ellos se enriquecen, yo mientras pobre y ellos bien ricos. Pero Él dice, el Señor aquí, que por causa de Él nos sometamos. Por causa de Él. Jesús, cuando comenzó su obra, también se mantuvo sujeto a las autoridades. Nunca nosotros vemos en la Biblia registrada que Él, por mucho que ellos ofendían a Dios, Él fuera el que lideraba una rebelión. Yo no lo veo en la Biblia, no sé si usted en la suya, pero en la mía yo no veo eso. Que Él haya liderado alguna rebelión. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús si debían pagar los impuestos al César, ¿qué les dijo Él? Esto lo encontramos para su referencia en Mateo 22:21 registrado. Mateo 22:21 dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué hermoso que es nuestro amado Señor enseñándonos sometimiento. Entonces hemos visto la familia, el gobierno y ahora vemos la iglesia. La autoridad de Jesucristo es la de un Mesías divino, la de un Dios hombre haciendo la voluntad. Por esa razón Dios dice que lo exaltó hacia lo sumo y Él lo nombra cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están líderes designados por Dios, pastores, obispos, ancianos, diáconos, maestros, directores de ministerios, etc. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:17, vamos a ver lo que dice en Hebreos 13:17, Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pero los que tienen una autoridad delegada por Dios también deben demostrarse siervos como Jesús lo hizo, así como ser ejemplo para ellos. Cada uno en determinada autoridad debe estar siendo ejemplo. Si usted está, por ejemplo, con los adolescentes, usted tiene que ser ejemplo para todas las actividades que hay, sujetarse para que los adolescentes vean lo que están sujetándose en autoridad, respetando. Si los jóvenes, entonces los que dirigen los jóvenes también tienen que ser ese ejemplo de seguir en autoridad. Son los primeros que el Señor va a demandar. Entonces aquí dice que nosotros tenemos que ser ejemplo para los que están bajo nuestro mando. Qué importante que es esto. Cuando no obedecemos a lo dispuesto por Dios, estamos rebelándonos a su autoridad y convirtiéndonos en hijos de desobediencia. Hemos visto entonces la familia, hemos visto el gobierno y la iglesia. Ahora vamos a ver el trabajo. Qué importante es el trabajo, nombrarlo en este momento, porque en el trabajo están nuestros jefes. Amén. Amén. Y ellos también representan una autoridad delegada por Dios. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo de la mejor forma posible, no quemando tiempo, no diciendo no me está viendo y ahora sí hago lo que Él no me ve. Colosenses 3:22, ¿qué dice? Veamos esta cita rápidamente, porque el tiempo pues avanza. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí la palabra
siervo significa sencillamente un empleado, una persona que está empleada por otra. Pero hay una parte, hay jefes que no son fáciles a veces de llevar, ¿no? De sobrellevar. Son duros, férreos. Ay, hermana, estamos viviendo una parte difícil en mi trabajo, no soy entendido, no soy comprendido. Sin embargo, Primera de Pedro 2:18 nos dice al respecto: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles de soportar. Con oración podemos estar. Debemos entonces nuestro trabajo hacerlo como para el Señor. Les dejo una cita, Colosenses 3, 23, 24, y ahí dice que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero los jefes también van a tener una responsabilidad ante Dios. Deben de ser buenos con ellos. Y si no lo son, pues el Señor va a pedir cuenta de eso. También les deja a ellos, dice en Efesios 6:9, dice: y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, ser amables, considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Pero aquí viene un punto: si nuestro jefe nos manda a hacer algo que no es correcto o contrario al mandamiento de Dios, ¿cuál debería ser nuestra decisión respecto a eso? Él mandó a predicar, recordemos el caso de los discípulos, de los apóstoles. Él mandó a predicar el Evangelio y más tarde le dijeron a Pedro que él no podía: deja de estar predicando a este Jesús que tú predicas. Pero Pedro se negó a cumplir esa orden porque era contraria al mandato del Señor. Y dijo en Hechos 5:29, él dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí genera un conflicto. Cada que un hombre esté en conflicto con los mandamientos de Dios, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Si alguien viene, un jefe, y nos dice: tienes que mentir, tienes que pasar esta sustancia, ¿yo qué tengo que decirle? Discúlpeme, pero eso va contra mis principios, contra lo que yo creo. Te voto, vóteme. Y el Señor dice que si nosotros sufrimos el oprobio, Él va a darnos otra, de seguro otra puerta se nos va a abrir para nosotros. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, hemos visto entonces el primer punto, que hay dos principios imperantes en el mundo: el principio de obediencia y el principio de rebelión. El principio de rebelión está liderado nada más ni nada menos que con Satanás. Él lidera ese principio. Él es el que ha sacado maestrías en rebelarse en contra de Dios. Pero existe el principio de obediencia, que es liderado por Jesús. Y Él nos manda a nosotros a que, como Él vive en nosotros, nosotros nos movamos nuestras acciones bajo el principio ¿de qué? Bajo el principio de obediencia, bajo el principio de Jesucristo. Y luego vimos la autoridad delegada, que está dada a la familia, al gobierno, ¿qué más? A la iglesia y a donde nos desenvolvemos en nuestro trabajo. Como tercer punto, vamos a ver que la iglesia es el cuerpo que mantiene la autoridad de Dios. La iglesia es el cuerpo que mantiene la autoridad de Dios. La iglesia de hoy, así como lo era en la primitiva, no solo está en la tierra para predicar el Evangelio y para edificarse a sí misma, sino está para manifestar la autoridad de Dios. La iglesia de Dios tiene que manifestar la autoridad de nuestro Rey, de nuestro Padre. La autoridad de Dios es rechazada, amados hermanos, en todo lugar. Nadie quiere someterse a Dios. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. La iglesia es el único lugar donde los hombres buscan la voluntad de Dios. La iglesia va entonces a convertirse en una institución de sumisión a Él.
La iglesia está diametralmente opuesta a la situación de rebeldía que impera en las naciones a su alrededor. Hoy en día las naciones del mundo dicen, veamos Salmos 2:3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto equivale a decir, librémonos y desatémonos de las ataduras del Hijo de Dios. Pero hoy la iglesia dice gustosamente, nos ponemos bajo la autoridad del Hijo de Dios para aprender la lección de sumisión. Ella ha venido a ser la institución donde se exhibe la sumisión. La iglesia aquí en la tierra honra no solamente la autoridad directa de Dios, sino también su autoridad indirecta, la autoridad delegada. La iglesia es el cuerpo de Cristo y este cuerpo posee su propia ley. Todos los órganos, amados hermanos, en el cuerpo ocupan y cumplen una función. Cuando esto se sale de la ley que ha sido, entonces vemos que las personas están debilitándose o se enferman. Si un miembro actúa y labora de manera individual y según su propia voluntad, va a enfermarse. Lo que hace del cuerpo una entidad única es el hecho de que es una unidad en sí mismo. En cuanto esta unidad sea quebrantada, entonces no va a poderse llevar de manera eficiente el funcionamiento del cuerpo. Ningún hijo de Dios debe violar la ley del cuerpo de Cristo y actuar de manera individual. Todos los actos independientes, amados hermanos, son expresiones de rebeldía. Actuar de manera individual, sin poderse acatar lo que está una directriz establecida dentro de la iglesia o dentro de su trabajo, dentro del gobierno, dentro de donde sea, usted entonces está saliéndose de esa unidad que debe haber. El individualismo es igual a rebeldía, no solamente contra el cuerpo, sino también contra el Señor. Si nos movemos, amados hermanos, de manera independiente del cuerpo, somos rebeldes y nos estamos poniendo en el lugar de Satanás, desconociendo la autoridad dada por Dios. Después de que hemos creído en el Señor, el primer principio espiritual que debe tomar en cuenta es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es la autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. La ley de Dios opera en el cuerpo y nosotros no podemos violar dicha ley. No podemos actuar descuidadamente y según nuestra voluntad, amados hermanos. Somos llamados a vivir en orden. El Señor ha establecido un orden y tenemos que vivir en ese orden, amados hermanos. Así no nos guste. Más avanzamos en nuestra vida cristiana delante del Señor, más vamos a comprender esta unidad del cuerpo. Tenemos que aprender a no dañar esta unidad. Cualquiera que dañe la unidad del cuerpo incurre en anarquía, rebeldía y desobediencia. Además, si causamos algún daño, vamos a estar en contra de la autoridad de Dios. Los hijos de Dios debemos estar basados en el principio de sujeción. En la iglesia todos tenemos que aprender sumisión. Desde arriba hasta abajo, porque también entre hermanos tenemos que estar sumisos, sujetos unos a otros, en amor. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Busquemos, hermanos, esa cita. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Algunas personas tienen la responsabilidad en el Señor de cuidar de usted y guiarlo. Usted debe honrarlos y tenerlos en muy alta estima, porque recordemos que el no hacerlo nos estamos convirtiendo en alguien que se revela a la autoridad. Ya concluyendo, la Biblia como la palabra de Dios establece sin
discusión alguna que Dios es el origen de toda autoridad. Por lo tanto, es la fuente de autoridad en todo el universo. En otras palabras, podemos afirmar que Dios no solamente tiene autoridad, sino que Él mismo es autoridad. Él es un Dios de orden, amados hermanos. Él no habita donde está el caos, Él no habita donde está el chisme, Él no habita donde está, que hablo yo atrás de las espaldas de mi hermano y por delante le muestro bonita cara. Él no habita ahí. Él no habita en ese. Él no le gusta eso. Él quiere que nosotros seamos frontales, directos y podamos nosotros decir, muchas veces dicen, no, es que no quiero ser, no, mejor me lo guardo. No, hermano, no se guarde nada, dígalo y sea frontal. Sin embargo, Él ha delegado autoridad al hombre para que lo represente aquí en la tierra, el matrimonio, la familia, el gobierno civil. Dios quiere que entendamos, amados hermanos, que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso deben ser respetadas y honradas. No tenemos opción, no tenemos otra opción, amados hermanos. Debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros, a lo que Él ha establecido. Y vivamos en el sentir que tuvo Cristo Jesús. Para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Para ser totalmente obedientes al Señor debemos obedecer a las autoridades delegadas por Él, amados hermanos. Aunque hoy el pecado ha invadido el mundo, la autoridad sigue siendo el principio rector en el gobierno y reino de Dios. Dios está siempre requiriendo que la autoridad sea respetada. Es el deseo de Dios que los hombres se sujeten a las autoridades, no solo porque estas han sido designadas por Él, sino porque ellas, amados hermanos, las autoridades delegadas por Él, lo representan. Por eso cuando usted se niega en no servir al Señor en el don que le ha dado, usted está diciendo al Señor, no te hago caso, no quiero saber de ti. A pesar de que yo tengo el don, yo lo escondo y no lo utilizo para ti. Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia para restringir el mal mediante el castigo del malhechor y para proteger el bien que hay en la sociedad. Cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, sabemos que debemos obedecer lo que dice Dios y no los hombres. Tengamos presente que ningún pecado es más serio que el pecado de rebelión. Esto es algo completamente contrario a la existencia misma de la iglesia, amados hermanos. Y en esta mañana hemos revisado la palabra de Dios. No soy yo la que he dicho, sino la palabra de Dios expuesta en este momento. Amén, amén. Tengamos presente eso. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley, hermanos. Por eso es que no estamos llamados a participar de marchas ni nada. Podemos hacerlo de nuestra casa, orando, clamando para que la paz sea restablecida. Nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, Jesucristo. Debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. Si no somos capaces, hermanos, de sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios aquí en la tierra, jamás vamos a poder sujetarnos a Dios. Por eso es que vemos a veces cosas que desdicen que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Si uno quiere aprender a someterse, debe arrojar de lejos, a lo lejos, los argumentos, nuestros argumentos. El Señor Jesús vivió por encima de cualquier razonamiento. Él, a pesar de que lo insultaron, lo vejaron, Él se sometió a toda autoridad.
cuán sencillo es el hombre que vive bajo la autoridad. Pero qué complicado es el hombre cuya vida gira en torno a sus razonamientos y a lo que bien le parezca. ¿Estamos viviendo bajo el principio de rebelión o bajo el principio de obediencia? Esa es una pregunta que usted y cada uno tiene que responderse. ¿Cómo he estado llevando todo este tiempo mi vida cristiana? ¿Qué requiere de mí el Señor? Él quiere que yo me someta a su autoridad. Él quiere que yo tenga una relación con Él, que sea capaz de poder entender lo que Él quiere que yo haga. Es la relación con Dios. Es mi relación con Dios y luego mi relación con mi prójimo. Por eso es que después de que yo tengo una relación con Él totalmente consagrada, dedicada a Él, no me va a ser difícil sobrellevar a los demás, amados hermanos. Va a ser fácil el que yo con alegría pueda poner mis dones a servicio de Él, con alegría pueda venir cuando me es llamada a la iglesia, con alegría pueda hacer la vida que Él quiere que yo haga, hermanos. El tiempo está cerca, ya se acaba. ¿Han visto cómo está Chile? Están todas unas rebeliones, se le acaba el tiempo al enemigo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Más fría cada día, más fría cada día. Pero el Señor viene pronto y el galardón, su galardón dice con Él, para pagar a cada uno conforme a su obra. Necesitamos ser una iglesia, necesitamos ser unos hijos sometidos a su autoridad, con temor y temblor, para esperarle, hermanos, para ser esas vírgenes que estuvieron preparaditas con sus aceites y podernos ir con Él. Él viene pronto, Él viene pronto. Termino con dos citas bíblicas hermosas encontradas en Daniel 2:21 y otra Daniel 4:17. Daniel 2:21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ese es Adonai. Él tiene toda autoridad. Daniel 4:17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Es mi oración, amada iglesia, que la palabra de Dios expuesta en esta mañana sea un rema en nuestras vidas para la gloria y honra de nuestro Señor.